Vamos a iniciar esta clase retomando un poco el trabajo que se envió. Como les decía, tal vez del todo no se comprendió. Voy a ir puntualizando. Lo que sí me queda la duda es que por lo menos he visto dos trabajos que las siglas era música, pero son siglas. M de metódica, U de universal, S de sistemática, I de innovadora, C de clara, la otra C de comunicable y la A de aplicable. Dos trabajos que he revisado me ponen literalmente una explicación de la música. Entonces, no estamos del todo claros por ahí. No se trata de la música. Voy a puntualizar otra vez aquí a lo que me estoy refiriendo. Si alguien no comprende, por favor, pregunten. Miren que pueden corregir los errores que existan, pero esos errores es porque no estamos poniendo atención. Dentro de esta perspectiva, por ejemplo, he visto, a ver, déjenme ver un rato. Ya. Que en la investigación me ponen sobre la música cuenta de 4 esenciales del ritmo, la melodía, la armonía. Que yo sepa, no hemos revisado eso, por lo menos, y que yo sepa, no he hablado nunca de ese término. Así que, por favor, quienes hayan hecho sobre la música, corrijan, por favor, revisen. No se trata de eso. Voy nuevamente a puntualizar de qué estoy hablando. Música y lo que estábamos nosotros viendo, el tema son las características de la investigación. Con el texto principal que estoy trabajando, que es un texto de investigación, y sobre todo citando a Mario Bunge, las características de la investigación pueden sintetizarse con estas siglas. M, metódica, la investigación es metódica. ¿Qué tenía que hacer usted en su trabajo? No era directamente de explicar, era metódica, o porque la investigación es metódica, sino a través de un ejemplo, ahí sí explicar con el ejemplo por qué razón es de ese carácter. Vamos a ver algún trabajo para especificar. Alguien ha hecho sobre las vacunas, alguien ha hecho sobre la viruela, me parece que puso alguien. Entonces, han puesto el tema, aquí el tema. Y, por ejemplo, la investigación de la viruela es metódica por tal razón. Voy a poner un ejemplo concreto de los que ustedes han puesto para que sea más claro. Ya, creación de alimentos nutritivos es el tema. Es metódica porque nos permite saber cómo podemos hacer para convertir un alimento de un tamaño real en una barra energética, por ejemplo. Utiliza un método para utilizar eso. De ahí la letra universal, la letra U, universal. Es universal porque esos alimentos pueden ser llevados para que funcione todo el organismo, todos los organismos vivientes. S, sistemática. Porque los alimentos con altas cantidades de nutrientes permiten al organismo usar una energía para todo tipo de actividades. Entonces funciona de forma sistemática, porque los datos obtenidos de los alimentos favorecen a la combinación de nuevas mezclas. Entonces, a partir de la fórmula, yo puedo obtener nuevos elementos.
como un sistema. Tiene orden y lo puedo aplicar en otros casos. Innovadora. Debido a que el pasado permitió al ser humano sobrevivir ante los agentes del exterior, por ejemplo, las enfermedades, y en base a eso nosotros hemos innovado que el alimento puede ser sintetizado. Es innovador. Es claro, ya que expresada a través de las fuentes como la televisión, clara, porque han realizado muchos estudios de cómo se puede utilizar y cada uno de esos está claramente especificado y sabemos cómo se pueden utilizar en todos los casos. Es comunicable porque se lo ha expresado en diferentes escenarios, televisión, radio, lo que sea. Y es aplicable porque puede ayudarnos a inventar nuevos suplementos y nuevos elementos. Aquí la innovación y la aplicabilidad están unidas, pero no hay inconveniente. ¿Está bien? En cuanto a este tema. Por eso les dije, escoja un tema, escoja un área, un elemento, algo de la ciencia, un tema que pueda ser aplicado para metódica, para universal, para sistemática, para innovadora, para clara, para comunicable, para aplicable. Y aquí está, si ustedes ven, las siglas música. No es sobre la música, es sobre la investigación, por si acaso. Se hayan equivocado, corrijan. No fui tan, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Tan malo, por decirlo de alguna forma, en sus notas, ¿sí? Simplemente he visto que hayan realizado y tengan la idea es suficiente. No me he hecho problema mayor con sus explicaciones porque pudo haber algún inconveniente o porque simplemente hay explicaciones que no son tan sencillas de llevarlas a cabo por medio del ejemplo. Pero por favor revise su nota. Entonces, en base a su nota, si algo tiene que corregir, corrija y le vuelvo a calificar. Pero por favor, dése cuenta de lo que estamos viendo. Ponga atención a la clase. Y si, por ejemplo, hay algunos de ustedes, algunos compañeros que me han enviado el trabajo, me han dicho, profe, revíseme si es que está claro, si es que está bien. También otros compañeros, espero que no lo hagan el día anterior. Me escribieron ayer, me dijeron, no entendemos cómo debemos hacer el trabajo. Traté de explicarles de otra forma, pero por favor que no sea el día anterior. Pero traten de revisar bien, traten de estar claros y pregunten en clase. Si no se entiende la actividad, pregunten para hacer 1001 explicaciones. ¿Hecho alguien alguna duda, inquietud sobre esto? No se olviden, miren, metódica, universal, sistemática, innovadora, clara, comunicable, aplicable. Esto es música. ¿Por qué? Porque son las características de la investigación. Dudas, inquietudes, preguntas, háganlas, porque si no, después nos queda otra vez estas ideas y tengo que calificarles cada vez más exhaustivamente. Entonces, por favor, pregunten. Ahora. No se queden con la duda. No tengan miedo de preguntar cualquier cosa. Profe, vuelvo a hacer sobre la música. No, pero pregunten. ¿Sí? Entonces, hemos visto el tema de las características de la investigación. He intentado ir paulatinamente. Claro que hemos avanzado rápido con esta perspectiva, sobre todo porque son características que de esta forma la han sintetizado Mario Bunge especialmente y el otro pensador que yo les planteaba dentro de este texto de la metodología de la investigación, donde se sintetiza principalmente los elementos que caracterizan a una investigación. Si encontramos estos elementos y los que han podido hacer a través del ejemplo, pueden haberse dado cuenta, claro que no fue sencillo, pero pueden haberse dado cuenta
que cada una de las investigaciones de cualquier tipo tienen que adaptarse dentro de estas perspectivas o tienen estas características. Si ustedes ven una investigación, cualquiera que sea, siempre va a tener un método. Va a querer que sea para todos. Va a tener un orden. Va a ser innovadora porque va a sacar algo nuevo. Siempre estamos viendo algo nuevo, aunque sea de lo viejo. Es clara porque explica detalladamente los elementos. Es comunicable porque si no, no tendríamos acceso. ¿Cómo sabemos de qué se está dando esta innovación? Y es aplicable porque directamente quiere concretarse en algo. Por ejemplo, yo les decía, las vacunas del virus. Debe haber un método que se siguió ahí detrás para comprender cómo funcionaba el virus. Quiere llegar a todo el mundo, evidentemente, no solo la vacuna, sino el entendimiento del virus. Tiene un orden, la explicación y la utilización de las vacunas. Ustedes deben saber que hay nuevas utilizaciones. Por ejemplo, la vacuna de la Pfizer tenía unas especificaciones, tenía que estar a una temperatura, eran 2 dosis y todos copiaron esa perspectiva. Johnson y Johnson, en base al estudio hecho anteriormente, pudo generar una innovación, traer una vacuna de una sola dosis. ¿Sí? Eso es cómo se hace investigación y por lo que es importante que toda investigación sea comunicable, porque necesita los demás grupos científicos tomar esos elementos e ir avanzando y generando un nuevo proceso. Ahí es más evidente que las características de la investigación no solo se cumplen, sino que nos permiten en procesos posteriores ir tomando elementos que a continuación nos permitirán generar nuevas innovaciones. Y eso es definitivamente la investigación. Bien, vamos el día de hoy con esa aclaración y siempre tomando en consideración sus dudas. No se olviden, si algo no queda claro, preguntar con la siguiente parte. Formas de investigación. Hemos visto entonces qué es la investigación, las características de la investigación. Vamos con estas formas de investigación. Dentro de las formas de la investigación, debemos comprender que de acuerdo a los propósitos inmediatos que persigue un investigador, se ha dividido en dos formas, de las cuales se desprenden o se pueden incluir los diferentes estudios de la investigación. Dentro de esta perspectiva y de las dos formas, vamos a iniciar con la investigación pura. A la investigación pura se le da también el nombre de básica o fundamental, como ustedes puedan encontrarlo. Puede ser pura, básica o fundamental. Pueden utilizarse estas acepciones, pero nosotros vamos a trabajar con investigación pura. Se apoya dentro de un contexto teórico y su propósito fundamental es el de desarrollar teoría mediante el descubrimiento de amplias generalidades o principios. Por lo tanto, esta investigación pura se enmarca dentro del contexto teórico. Yo les decía específicamente que la investigación en el ámbito en el cual las materias que hemos visto, mis clases, tiene que ver directamente con lo teórico. Por lo tanto, esta investigación así llamada pura tiene que ver con el contexto teórico. Y el propósito fundamental es desarrollar esta teoría. Esta teoría se debe desarrollar mediante el descubrimiento. Mediante el descubrimiento de amplias
generalizaciones o principios. Es decir, que aquí se va a centrar en los principios. Mediante principios. Es decir, conceptos, ideas universales, generales. Esta forma de investigación emplea cuidadosamente el procedimiento de muestreo a fin de extender sus hallazgos más allá de los grupos o situaciones estudiadas. Poco se preocupa de las aplicaciones de los hallazgos. Le interesa como, por ejemplo, si yo hablara, voy a poner un ejemplo, de física pura y de física aplicada. Son dos ámbitos de la física y del estudio de la física. A la física pura le interesa solo los modelos matemáticos del entendimiento del universo sin que llegue a cosas prácticas. Por ejemplo, el estudio de la gravedad. La gravedad simplemente en sus consideraciones matemáticas. A la física aplicada le interesa utilizar ese elemento, por ejemplo, para la aplicación de un cohete a la luna. Eso es una aplicación y lo otro es puramente teoría. La carencia de aplicación inmediata de esta forma de investigación busca un proceso en general científico y su importancia reside en que presenta amplias generalizaciones y niveles de abstracción con miras a fórmulas hipotéticas de posible aplicación posterior. Quiere decir directamente que aun cuando la investigación pura es principalmente teórica, no quiere decir que en algún momento no va a tener aplicación, sino que le interesa principalmente las generalizaciones que en un futuro, o sí que en un futuro, pueda tener aplicación. En lo posible. Y si no tiene aplicación, tampoco mucho le interesa a la investigación pura. Persigue igualmente el desarrollo de una teoría o teorías basadas en principios y leyes, pero se queda solo en esta consideración teórica. Como les decía, por ejemplo, el ámbito de la investigación, si por ejemplo vemos solo la filosofía, nosotros trabajamos solo con esto, con teorías, con un ámbito de un contexto teórico, no con aplicaciones en todos los ámbitos, por lo menos en la mayoría de los ámbitos, mejor dicho, por lo menos no. En otros ámbitos de la filosofía sí. ¿Cuáles son los ámbitos propiamente no teóricos o prácticos de la filosofía? La ética, la política, lo que tiene que ver con la relación del ser humano. En cambio, por ejemplo, si hablamos del ser, eso es propiamente teórico. Ya vamos a ir puntualizando esto para que se entienda mejor. Bien, dentro de esta consideración, la investigación es un proceso formal y sistemático de coordinar el método científico de análisis y generalización con las fases deductivas e inductivas del razonamiento. Por lo tanto, cuando hablamos de investigación pura, estamos hablando directamente del razonamiento, que puede estar guiado por la inducción o la deducción, pero que principalmente se va a centrar solo en la teoría, que va a quedarse en ese ámbito. La investigación pura tiene como objetivo el estudio de un problema destinado exclusivamente al progreso o a la simple búsqueda de conocimiento. Este razonamiento, por lo tanto, no es práctico, sino simplemente se queda, voy a ponerlo por acá para que se entienda mejor. El razonamiento, que puede ser inducción o deducción, tiene un objetivo, esta investigación pura. La investigación pura tiene por objetivo simplemente el estudio de problemas
pero destinados al progreso del conocimiento. Entonces, podemos decir que el objetivo de la investigación pura directamente está ligado a la búsqueda de conocimiento. Si nosotros vemos un ámbito de investigación práctica, la perspectiva, por ejemplo, del coronavirus no es solo entender, sino obtener la vacuna. ¿Sí? Pero hay ámbitos de investigación pura que buscan solo el conocimiento. Por ejemplo, en un trabajo, una tesis sobre un concepto filosófico, directamente estaremos hablando de investigación pura. Vamos con el otro tipo de investigación. Entonces, primer tipo de investigación. Investigación pura, o también llamada básica o fundamental, como la encuentren, pero nosotros nos vamos a quedar con el término de investigación pura. Esta investigación pura está dentro del contexto netamente teórico y se desarrolla mediante principios. Este razonamiento, que puede ser deductivo o inductivo, lo único que le interesa es buscar conocimiento. Este elemento teórico son generalizaciones que pueden ser aplicadas o no. Por ejemplo, como les decía nuevamente, el concepto o la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad de Einstein, que habla sobre el tiempo y sobre la gravedad, en cuanto al tiempo, es simplemente una explicación de cómo funciona el tiempo, una búsqueda del conocimiento. Esa explicación es una generalización porque funciona en todos los elementos, es universal en este sentido, pero puede tener en futuro una aplicación para algún tipo de elemento práctico. Bien, dentro de esta perspectiva, vamos con la segunda forma de investigación, la investigación que se fundamenta en lo práctico, que es propiamente la investigación aplicada. En esta segunda instancia, una investigación aplicada. Bien. Investigación aplicada. Se denomina también activa o dinámica. Puede ser encontrada como activa o dinámica. Y se encuentra íntimamente ligada a la anterior, ya que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. Por lo tanto, la investigación aplicada no es en sí misma sin la teórica. Está unida a la teórica, porque parte de los conceptos teóricos. Por lo tanto, dentro de esta consideración, busca confrontar la teoría con la realidad. Como está unida a la teoría, el avance de la investigación aplicada es confrontar, o así, busca esta investigación busca confrontar la teoría con la realidad. Busca confrontar teoría con realidad. Dentro de esta perspectiva, principalmente la investigación aplicada es el estudio y aplicación de la investigación a problemas concretos. Es decir, que cuando hablamos de investigación aplicada, directamente es aplicar, es el estudio y aplicación a problemas concretos.
Por lo tanto, si hablamos del virus, debe haber y existe un análisis teórico sobre el funcionamiento del coronavirus. Pero no se queda ahí, en sí mismo, porque la investigación teórica que subyace las vacunas del coronavirus tenía un objetivo, tenía que ser aplicada. Entonces, la investigación aplicada toma los datos de la teoría y la aplica a un problema concreto, solucionar el virus dentro de nuestra realidad. Esta forma de investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías. La investigación aplicada, movida por el espíritu de la investigación fundamental, ha enfocado la atención sobre la solución de teorías. Concierne al grupo particular más bien que a todo lo general, es decir, es propiamente concreta y no se centra en las generalidades. No le interesa las generalidades, sino un punto concreto. ¿Realmente este ámbito de la gravedad funciona aquí? ¿Funciona acá? ¿Funciona acá? Entonces es propiamente concreto. ¿Funciona la vacuna para todas las personas? ¿Funciona para todos los casos de virus? ¿Funciona para todas las cepas? Entonces es propiamente concreto. Esta investigación, entonces, llamada aplicada, se refiere a que debe principalmente tener resultados. Y se halla interesada en el perfeccionamiento de los individuos implicados en el proceso de investigación, ya que directamente va a buscar resultados. Vamos a ir cerrando estos dos elementos. Posteriormente veremos los tipos de investigación la siguiente semana. Con eso cerramos los temas que conciernen a esta parte sobre la investigación. Y directamente cerraremos esta perspectiva. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a realizar un cuadro comparativo entre, obviamente estamos hablando de las formas de investigación. Formas de investigación. Dentro de las formas de investigación vimos dos, la pura y la aplicada. Van a buscar diferencias entre la pura y la aplicada. 3 diferencias: la pura y de la aplicada. Nada más. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Alguna duda, inquietud? Con eso terminamos la clase.